Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Contraposición entre las ideas de lo trans en Zubiri y Millán Puelles. Indudablemente la idea del trans tiene una decisiva significación en la filosofía zubiriana. En cambio, en Millán Puelles se parte de lo que él denomina la lógica de los conceptos metafísicos, título de uno de sus libros y en el que explica la articulación lógica de los conceptos trascendentales y la de los conceptos extracategoriales. Como escribe Millán Puelles, pero la trascendentalidad predicativa del significado de un vocablo es una condición tan necesaria como carente de suficiencia para que ese vocablo signifique una propiedad de todo ente sin excepción alguna. Para poder designar una propiedad de este linaje es preciso además que el vocablo en cuestión no sea sinónimo de la palabra ente, ya que no cabe que lo convertible, con lo que esta palabra significa y toda propiedad ha de ser convertible con su sujeto, lo sea el ente mismo. Así pues, para poder admitir que el sentido trascendental de cosa o en forma idéntica al de res tiene el valor de una propiedad del ente en cuanto tal, es necesario que ese sentido difiera conceptualmente de lo que con la voz ente se designa. Este enfoque de lo trascendental, como se puede ver, es radicalmente diferente del propio de Zubiri, que rechaza el sentido predicativo de lo trascendente y rechaza o niega la justificación de una concepción entitativa al estilo clásico o escolástico de la realidad. También es cierto que ambos pensadores realizan análisis muy precisos y rigurosos de lo trascendental en los más eminentes pensadores escolásticos, pero desde perspectivas diferentes. Ciertamente, lo que más se aproxima a la idea del transzubiriana es quizá la existencia como transobjetualidad, sister extra cogitationem o realidad que desarrolla Millán Puelles en su libro Teoría del objeto puro, en el que escribe: como tales, sabores, olores, etc. son intrasubjetivos, pero a la vez, si están teniendo una presencia irreductible a lo meramente intencional en la memoria o en la imaginación o en un mero pensar abstracto, son transobjetuales. Vale decir, cuentan con un ser que no se agota en ninguna objetualidad, ni siquiera en la connatural o sineidética, aunque sin ella no podría existir. Se percibe una cierta similitud con la concepción de lo trans por parte de Zubiri, puesto que la referencia a la realidad o a la objetualidad no puede ser eliminada, aunque la radicalidad del reísmo zubiriano es lo que más le diferencia de Millán Puelles. Como dice Zubiri, y es además verdaderamente problemático que exista un concepto de total universalidad, sea de ello lo que fuere, la trascendentalidad no es de carácter conceptivo, sino de carácter físico. Es un momento físico de las cosas reales en cuanto sentidas en impresión de realidad. No es algo físico al modo como lo es su contenido, pero es sin embargo algo físico. Es lo físico de la formalidad, esto es la física del trans en cuanto tal. Indudablemente Zubiri tiene muy claro que es la formalidad misma de la realidad lo que es trascendental en sí misma, lo que se contrapone a la concepción sobre lo transobjetual de Millán Puelles, que parte de elaboraciones argumentativas y conceptuales claramente diferentes a las zubirianas, aunque reconozca las originales aportaciones zubirianas a la cuestión de lo trans o de la trascendentalidad. Como indica Millán Puelles, en este aspecto lo que aquí se afirma coincide, bien que solo parcialmente, con la doctrina de Zubiri acerca de las cualidades sensibles en general. La coincidencia es solamente parcial por dos razones. A, porque para Zubiri todas las cualidades sensibles, incluidas por tanto el color y el sonido, son reales en la percepción, pero únicamente en ella, mientras que aquí se sostiene que el color y el sonido, considerados formalmente, no solo en su fundamento, son también reales allende la percepción, así pues transobjetuales y transubjetivos, salvo en los casos de errónea apreciación sensorial. B, porque la realidad como transobjetualidad o existencia no es por completo equivalente a lo que Zubiri entiende por realidad. Sin embargo, la diferencia entre la concepción aquí mantenida de la realidad como transobjetualidad y lo que por realidad Zubiri entiende se echa de ver en otras fórmulas descriptivas que él emplea. Por ejemplo, es aquella formalidad según la cual o según lo cual lo aprehendido sentientemente se me presenta no como efecto de algo que estuviera allende lo aprehendido, sino que se nos presenta como siendo en sí mismo algo en propio, algo de suyo. Esto es, por ejemplo, no solo calentando, sino siendo caliente. Por tanto, conviene poner de relieve que transobjetualidad, tal como es definida por Millán Puelles, y realidad en el sentido que le da Zubiri, son equiparables a algo reconocido por el autor de la teoría del objeto puro. De todos modos, e independientemente
de las críticas de Millán Puelles respecto a la insuficiente descripción de la realidad por parte de Zubiri, a mi juicio son discutibles porque el planteamiento metafísico zubiriano es más general y no desciende excesivamente a los detalles de las cualidades sensibles, etc. Escribe Antonio Millán Puelles: sostener que algo es real, porque real y efectivamente es de suyo, lo que es no proporciona ningún esclarecimiento, sino simplemente una reiteración o una inmediata petitio principii, lo que supone una interpretación parcial de la inmensa complejidad de los matices semánticos de la terminología zubiriana, que construye un sistema metafísico y noológico muy preciso y riguroso. De hecho, Zubiri relaciona el trans con el en propio y el de suyo de un modo perfectamente coherente. Trans significa aquí algo completamente distinto. Significa, por lo pronto, que se trata de un carácter de la formalidad de alteridad y no de un carácter trascendente o no del contenido mismo. Es un carácter que es interno a lo aprehendido. No nos saca de lo aprehendido, sino que nos sumerge en su realidad misma. Es el carácter del impropio del de suyo. Y es esta realidad la que, de una manera que habría que precisar inmediatamente, rebasa el contenido, pero dentro de la formalidad misma de alteridad. Este rebasar intraaprehensivo es justo la trascendentalidad. La cuestión clave, en mi opinión, es precisamente qué es el más de la trascendentalidad. En lo que coinciden las cosas, al ser realidad, es lo trans. El gran problema surge porque tanto en la filosofía clásica y en pensadores como por ejemplo Millán Puelles, que formulan conceptos abstractos acerca de lo trascendente y lo categorizan o definen desde planteamientos clasificatorios de índole universalizante. Al respecto, escribe Zubiri, el trans mismo no es un carácter conceptivo de las cosas reales. No se trata, repito una vez más, del concepto de máxima universalidad. Ciertamente, la actitud de Millán Puelles me parece más próxima al carácter conceptivo del trans y en general de lo trascendental. En cambio, Zubiri muestra en la articulación de su metafísica y noología una atención mayor a las cosas reales y a la formalidad de la realidad, de un modo más concreto, aunque la cuestión es indudable que requiere numerosas matizaciones de sentido que están conexionadas, a mi juicio, con los nexos terminológicos propios del sistema zubiriano, como por ejemplo respectividad, aprehensión, notas, sustantividad, formalidad, inteligencia sentiente, impresión, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.